Vuelta. Números racionales, entonces, dijimos que se escribían como a dividido b, con a perteneciente a los enteros, b perteneciente a los enteros, y lo más importante era que b era distinto de 0, o sea que el 0 no podía estar en el denominador. Además, habíamos visto en la clase pasada que teníamos diferentes representaciones. Eso no va, teníamos representación fraccionaria y teníamos la representación decimal. En la representación decimal teníamos dos casos. Teníamos los finitos y los infinitos. ¿Ya? Los finitos eran los decimales que literalmente tenían fin. Ya suena un poco obvio, pero es importante decirlo. Que por ejemplo el 0,5, que es un decimal bastante conocido, tiene solamente una cifra decimal y ahí queda. No hay más para acá. ¿Ya? En cambio, los infinitos, acá tenemos que hacer la salvedad de que los infinitos van a haber dos tipos de decimales infinitos. Van a ser los infinitos periódicos y los infinitos no periódicos. Los infinitos no periódicos acá no se ven. Sí, eso lo van a ver en segundo medio. Los infinitos periódicos, como por ejemplo el 0,3333, nosotros dijimos que los podíamos escribir como 0,3 y la rayita arriba del periodo, ¿vale? Y este es un decimal periódico. Y también estaban los semiperiódicos, que es muy parecido al que está arriba, se escribían de una forma muy parecida, por ejemplo, solo que antes del periodo, nótese aquí, por ejemplo, que hay un número, antes del periodo y después de la coma. Ese número es el semiperiodo, y este yo lo escribía así, ponía la rayita del periodo arriba del número, que se repetía varias veces, y acá al ladito quedaba el semiperiodo, ¿vale? Y voy a aceptar a los que están llegando. Ahí. Vale, entonces eso es lo que teníamos hasta la clase pasada. También en la clase pasada vimos que para pasar de una fracción a un decimal, lo único que debíamos hacer, por ejemplo, si teníamos el 2 quintos, era dividir 2 dividido 5, ¿sí? Y aquí teníamos que dividir decimales. Espera un poquito, que se borra la pantalla cada vez que acepto a alguien del Meet. Ese es el problema. Ahora sí. Lo único que teníamos que hacer era dividir. Por ejemplo, 2 dividido 5. ¿Y cómo se dividía acá? Nos preguntábamos, 5 por cuánto me da 2? Por 0, ¿sí? Porque no llega. Y nos daba 2 como resultado acá, ¿sí? Entonces poníamos la coma decimal. Y cuando pongo la coma, acá pongo un 0. Y me pregunto, 5 por cuánto me da 20? Por 4. 5 por 4 justamente es 20, así que no nos resta nada. Así que el 2 quintos lo podíamos escribir como 0,4. ¿Vale? Esa era la forma de dividir. Y también lo que vimos era cómo pasar de un decimal finito a una fracción, que eso lo vamos a ver ahora mismo ya. ¿Cómo hacía eso? Aquí está. Por ejemplo, el un medio que habíamos visto, el un medio debiésemos llegar a 0,5, ¿ya? Porque término conocido. No, perdón, al revés. Del 0,5 tenemos que llegar a un medio, de alguna u otra forma. Ahora, ¿cómo pasaba de un decimal a una fracción? Era anotar el número tal cual está escrito, omitiendo la coma, ¿sí? Y anotaba acá abajo en el denominador una potencia de 10 dependiendo cuántos números tenía la cifra decimal. En este caso, como tiene solamente una cifra decimal, anotaba la primera potencia de 10, que sería 10, ¿vale? Si teníamos, por ejemplo, este número con dos cifras decimales, entonces anotaba el número tal cual está escrito y lo dividía por la segunda potencia de 10, o sea, 100. Una forma fácil de aprendérselo, por decirlo así, era, por ejemplo, si teníamos acá dos cifras decimales, entonces anotábamos la potencia de 10 que tenía dos ceros. Si, por ejemplo, tenemos este número, entonces se escribía el número tal cual está escrito y se dividía por la potencia de 10 que tenía uno, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Ya llegué, ¿sí? Y así se pasa de un decimal a una fracción, ¿vale? Eso es como una recapitulación muy general de lo que vimos en la clase pasada. Ya, antes de seguir, ¿quedaron dudas sobre eso? Ahora obviamente lo vi rápido porque lo vimos en la clase pasada.
¿vale? Si no lo vio, le subí el video al Classroom. Y eso, ¿quedan dudas con eso? Vale, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Cómo se pasa un decimal infinito periódico a una fracción? ¿Sí? Esto es súper importante. Espérame un poquito. Ándate fuera. Que entró mi perrita. Vale. ¿Cómo pasaba de un decimal infinito periódico a una fracción? Lo único que tenía que hacer era, primero, identificar dónde está el periodo. Fíjense que acá el periodo está en el 3. ¿Qué significa que el periodo esté en el 3? Que el 3 es el número que se repite infinitas veces, ¿sí? Sería 2,3, 3, 3, 3, bla, 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 bla. Ahora, si yo lo quiero escribir como fracción, tengo que tener en consideración de que voy a tener un numerador y un denominador. El numerador se va a anotar el número tal cual está escrito, que en este caso es el 2,3, entonces omito la coma, ¿vale? La omito, como lo escribí aquí, 23. Y ojo que le resto lo que no está en el periodo. Como acá el 3 es el único valor que está en el periodo, entonces el 2 es el número que no está en el periodo, ¿sí? En otras palabras, más simples aún, voy a restar al 23 en este caso cualquier número que no esté bajo la línea del periodo, que en este caso es el 2. Así que aquí está el 2. Así formo el numerador. Entonces 23 menos 2 me da 21 de resultado. Y en el denominador lo que debo hacer es anotar cantidad de nueves dependiendo cuántos números haya en el periodo. Como habíamos visto, solamente hay un número en el periodo, que es el número 3. Entonces por eso anoto solamente un número 9. Así que su representación decimal, perdón, fraccionaria sería 21 dividido 9. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplo igual. En el denominador siempre será 9 si cuando son decimales periódicos, eso, sí, decimales periódicos, ¿vale? Porque, por ejemplo, acá en los decimales finitos no eran 9, po. Se anotaba un 10, un 100, un 1000, ¿vale? Pero acá, cuando son decimales así, eh, cuando son decimales periódicos, por decirlo así, sí se ponen 9. ¿Cómo pongo una nueva diapo? Bueno, en la pantalla. Por ejemplo, si tengo... Ay, espérenme que ingreso algo. A ver, voy a dejar de compartir un poquito porque voy a cambiar de aplicación, no voy a ocupar el PowerPoint. Denme un segundo. Y estamos compartir. Vale, ahora sí que sí. ¿Ven ahí la pantalla, no? En negro también. Sí. Sí, gracias. Ahí se ve bien, profe. Ya, buena, buena. Gracias. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Aquí les voy a ir preguntando a ustedes. Si tengo el 1,53 y el 53 está en el periodo, ¿cómo lo escribo como fracción? Primero, en el numerador, que es el numerito de acá arriba. ¿Qué tengo que poner? Solo enfoquémonos en el numerador. 53 menos 1. 153 menos 1 dicen ustedes. Sí, menos 1. ¿Quién dijo eso? ¿Rodrigo? Sí, ¿Se la juega? Exacto. 153 menos 1. ¿Por qué menos 1, Rodrigo? Porque el, no es, el 1 no está en la... ¿Cómo se llama esta cuestión? El periodo. Sí, esa cuestión. El Exacto. periodo. Está súper bien. Entonces fíjese acá. Anoté el número tal cual está escrito, que sería 153, y le resté lo que no está en el periodo, que en este caso sería el 1. ¿Sí? Sería el número que no está en el periodo. Así que acá estaríamos listos arriba en el numerador. Lo resto y me da 152. Ahora en el denominador. ¿Qué va en el denominador? 99. ¿Por qué 99? Porque eso, hay dos, hay, dos números. No sé cómo se llaman, dos periodos.
dos números bajo el periodo. Sí, eso. Claro, entonces teníamos un número, otro número, así que exactamente pongo el 99 y ahí me quedaría el número decimal. O sea, perdón, la fracción. ¿Sí? Eh, ahí está, silenciado. ¿Vale? Ahí estaríamos. Otro ejemplo. Le voy a preguntar a alguien en particular. A ver. Mm, Cristóbal. Cristóbal Oyarzún. ¿Qué? ¿Cómo represento este número como fracción? El 23,1. 231 dividido 10. ¿Estás seguro? ¿Qué dice el resto? Yo digo que en... Connie, oh, ¿qué ah, pasó? No sé, profe, Connie, ¿qué yo pasó? digo que el 231 dividido en 100. No, no. Ah, Ya, ojo ahí, súper importante. Muy bien, Cristóbal, porque no cayó en la trampa de que primero acá, si no está el periodo aquí, entonces usted no asume que es un periodo. Por ejemplo, acá arriba, este era periódico, así que lo podíamos hacer con los 9. Este que está acá es un decimal finito, entonces se hace exactamente como dijo Cristóbal. Anoto el número tal cual está escrito y divido por la potencia de 10 correspondiente, po. En este caso, como hay un puro decimal, anoto un 10. ¿Sí? Y ahí está listo. ¿Vale? Es diferente si yo anoto esto. ¿Este cómo lo haría? Connie, usted que me preguntó, ¿cómo hago este? 232 menos uno, ya, ese es en el numerador, ¿vale? Y en el denominador, ¿qué iría? 9. Muy bien, así de sencillo. Entonces, anoto el número tal cual está escrito, 231, ¿sí? Y le restó lo que no está en el periodo, pero ojo, el uno no está en el periodo. ¿Qué se le resta a este número que está acá? Está bien haberle restado uno, ¿o no? Ah, ahí está. Entonces, fíjese, acá el numerador teníamos ahí el error. Se resta lo que no está en el periodo, que como me dice usted es 23. Bien, así que tendríamos 231 menos 23, y eso me da 208, ¿sí? Dividido en 9, que eso está correcto, que es el número que está abajo en el periodo, porque es un número bajo en el periodo, así que por eso se pone 9. Muy bien, no, no me pidas disculpas, si cualquiera se puede equivocar. ¿Vale? Entonces acuérdese, es el número tal cual está escrito, le resto lo que no está en el periodo y lo divido por una cantidad de 9 dependiendo de cuántos números hay abajo el periodo. ¿Vale? Último ejemplo, acá al ladito. ¿Cómo hago este? Cualquiera, quien sea, quien quiera compartir ahí su sabiduría. 235 menos 2. Exacto, 235 menos 2 dividido en 99. Exacto. 99 porque hay dos números bajo el periodo. Vale, ¿les quedó claro esto? ¿A alguien le quedan dudas todavía sobre los decimales periódicos? ¿Que hable ahora o calle para siempre? Está clarito, como el agua, ¿vieron?
Bueno, ya, si alguien tiene dudas, me dice. ¿Ya? Ahora, la segunda parte, a ver, vamos a ir a el PPT ahora unos segundos. Fíjese acá que en el decimal semiperiódico, la diferencia está en que tenemos, este, tenemos acá un número que está entre la coma y entre el periodo, que en este caso es el número 2, que aquí yo le puse que se llama semiperiodo, ¿vale? Esa es la única diferencia entre un decimal periódico y semiperiódico. Además de eso, su forma de representarlo como fracción va a cambiar, pero va a cambiar muy poco. Fíjense, en el numerador vamos a hacer lo mismo. Vamos a anotar el número tal cual está escrito y le vamos a restar lo que no está en el periodo, ¿vale? Solamente que ahora fíjense que lo que no está en el periodo también entra el semiperiodo ahí a jugar. Por ejemplo, acá era el 125 el número entero, ¿sí? Y le resté lo que no está en el periodo, que en este caso sería el 1 y el 2, ¿vale? El 1 que es el número entero y el 2 que es el semiperiodo. Entonces, por eso aquí anoté 12, ¿sí? Esa es la... hay que tener ojo con eso. Anoté los dos números, 12. Y al momento de dividir en el denominador, al igual que la vez anterior, pongo un 9. ¿Por qué un 9? Porque hay un puro número bajo el periodo. Pongo el 9 aquí. Y ojo acá, que por cada semiperiodo que haya, que en este caso hay uno solo, pongo un 0. ¿Sí? Entonces se hace muy parecido a la vez anterior, solamente que cambian dos cosas nomás. La primera es que el semiperiodo va a pasar a ser parte de los números que no está bajo el periodo. Y segundo, que voy a poner un 0 ahora por cada semiperiodo que haya. O sea, además de 9, pongo ceros también. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mejor ahora en la pizarra. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo el 2,35 periódico. ¿Vale? Tengo ese número ahí. ¿Qué debo hacer entonces? Es anotar el número tal cual está escrito. Le resto lo que no está en el periodo. Y fíjese aquí. Solo el 5 está en el periodo. Así que lo que no está en el periodo sería el 23. ¿Sí? Ahí se ve clarito. Así que le resto el 23. Y ahora lo divido por, primero me fijo en los 9. ¿Quién me daba los 9? Los números que están bajo el periodo. Como hay un puro número bajo el periodo, pongo un 9. Y ahora que ya terminé con los números 9, como hay un puro número de semiperiodo, pongo un 0. Y ahí me quedo. ¿Sí? Ahora simplemente bastaría restar ahí. Que me daría 212 dividido en 90. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, la única diferencia es que tenemos ahí un semiperiodo que nos va a agregar un 0 abajo en el denominador. ¿Vale? Otro ejemplo. O sea, es un ejercicio para ustedes. Vamos a ver. Franco, usted que fue el último en comentar. Perdón, Francisco, me equivoqué. Francisco Salinas. ¿Cómo hago este? ¿Cómo lo represento como fracción? Dígame el numerador primero. Va a decir sí. Ahí está. 13.254. 13.254. ¿Eso nomás? Menos 132. Oye, pero era Francisco, po. ¿Qué pasa, Francisco? Ah, estaba pensando. No había leído, perdón. Ay, error en su cabeza. Ya, Sofía. Sofía ahí le está haciendo la ayuda.
Vale, entonces sería menos 132, como dijo Sofía. Vale, estamos bien hasta ahí. Fíjese, anotó el número tal cual está escrito, 13.254, y le restó lo que no está en el periodo. Fíjese que hasta aquí llega la línea, o sea, la línea del periodo solamente tiene estos dos números. Así que lo que me sobra es lo que resto, que en este caso sería el 132. ¿Sí? Y en el denominador que va, 990. Vamos a ver. Primero vamos por los números 9, acuérdense. Como hay dos números bajo el periodo, son dos nueves. Y como hay un número de semiperiodo, entonces va un cero. Así que está perfecto. Muy, muy bien. ¿Vale? Así que súper, súper bien. ¿Entendió, Francisco, no? Usted que estaba como más perdido. ¿Se le fue el error de su cabeza? Más o menos, profe. Veamos otro ejemplo más. Gabriel, cuénteme. ¿Qué pasó? No, si ya está desmuteado, Rodrigo, él puede hablar cuando él quiere. ¿En serio? Ahí te escuché perfectamente. Es que antes estaba respondiendo y me decían que me desmuteara usted. No, pues te he escuchado todo el rato. ¿Y A por qué veces, no me hablaba? a veces nomás te muteo cuando, por ejemplo, respondes, ya, y después te quedas con el micrófono abierto y se escucha como el ruido de fondo, eso lo muteo. Pero Es que el Valorant, profe. Sorry. Nada, mentiras, nada. No, no. Yo estoy pendiente a sus clases, así que ya, gracias. Vale, último ejemplo de esta parte. Último, 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 para los que todavía le quedan dudas. Vamos a tener, por ejemplo, este número. Ya, nunca les van a tocar números tan grandes tampoco. Ya, un decimal bastante grande. Ya, ¿quién se atreve? ¿Quién se la juega? ¿Gabriel Pérez? ¿Usted que fue el último en comentar? Dale, Gabriel. Ah, Connie se adelantó. Ya, le restó todo eso. A ver. Veamos, veamos. Entonces, Connie me dice que anote todo el número. Le restó eso. Ya, hasta ahí estamos súper bien. Fíjense, es un número súper grande. Entonces lo anoto entero acá. Lo anoté todo, 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 todo. ¿Sí? Le resto todo menos lo que está en el periodo. O sea, le resto todo esto. ¿Sí? Ahí se restó, fíjense. Y en el denominador, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en el denominador? 99.000. Veamos. Fíjense, dos números bajo la línea del periodo, así que anoto el 99. Y como hay tres semiperiodos, entonces anoto tres ceros. Y ahí está. ¿Sí? Un número gigante, se ve gigante, pero lo que tienen que aprender a identificar bien, sobre todo en este tipo de decimales, es ver los periodos, los semiperiodos y cuál es la parte entera. ¿Sí? Sobre todo identificar los periodos y los semiperiodos. Ya sabiendo eso, están listos para que les vaya bien. ¿Vale? ¿La prueba entra una pregunta de esta? Sí. Así que, ojo, ¿vale? Tienen que aprender a hacer esto, de pasar un semiperiódico a fracción. ¿Vale? Es muy probable que se lo preguntemos. ¿Sí? Ya, ¿quedan dudas antes de seguir? ¿Cuántas preguntas son? 150, creo. No, creo son 12 preguntas. 12 preguntas para que ahí mezclando todos los contenidos que hemos visto. ¿Ya? Vale. ¿Qué vamos a ver ahora? Esto lo voy a hacer a pura pizarra sociedad, porque también estaba acá en el PPT. ¿Vale? Que el PPT les recomiendo que lo vayan viendo para que puedan ir estudiando. ¿Sí?
lo último que vamos a ver de esta materia va a ser la operación de los números racionales, ¿sí? Vamos a trabajar directamente con fracciones. Entonces, en la operación de los números racionales, vamos a trabajar con la suma y la resta primero, ¿sí? Ojo que vamos a trabajar ahora solo con fracciones y la parte de los decimales, suma y resta de los decimales, la vamos a ver después, más adelante tal vez, pero después de la prueba tal vez, si es que quedan dudas, ¿sí? Para que alcancemos a ver todo. ¿Podemos ver factorización? Sí, vamos a verlo, pero no todavía. La semana subsiguiente la vamos a ver, ya porque ya el viernes vamos a empezar a ver potencias, la semana siguiente seguimos con potencia y después vienen productos notables. ¿Sí? Vale, entonces, tenemos suma y resta de los números racionales. En general, las fracciones, lo que vamos a hacer para sumar y restarlas, por eso anoto el más menos acá ya, significa que suma y resta. Para cualquiera de los dos aplica. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poder hacerlo de dos formas, ¿ya? Dos formas en que se pueden ver. Primero es la multiplicación cruzada. Fíjese aquí, siempre parto de aquí para allá. Multiplico A con D, que me daría AD. Luego, la operación correspondiente, que puede ser más o menos. Luego voy C con B, que esta es la segunda parte que hago. C con B, multiplicados. Y la última parte sería multiplicar el B con el D, que sería en el denominador. ¿Sí? Así simplemente haciendo esta multiplicación cruzada, ¿ya? Que se puede ver como una carita feliz, por decirlo así. Haciendo esta multiplicación cruzada correspondiente, es como se suman o se restan las fracciones, ¿ya? Se puede hacer para suma y resta, eso es súper importante. No hay una forma como diferente para la suma y la resta, ¿vale? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Un medio más 3/5, por ejemplo. ¿Qué hago acá? Recuerden, siempre parto de aquí para allá. 1/5. Luego anoto la operación correspondiente, que en este caso es más. Multiplico ahora 2/3. Recuerden que este es el segundo paso. Y divido por la multiplicación de los denominadores. 2/5. ¿Sí? ¿Qué me da acá? 5/1, 5. 2/3, que es 6. Y en el denominador 5/2, que es 10. Sumando acá me quedaría 11 dividido 10. O sea que si sumo un medio más 3/5 me da 11 décimos. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que es como sencillo? Es simplemente multiplicar cruzado. ¿Vale? ¿Por qué les doy énfasis a que tienen que hacerlo en este orden correspondiente? Bueno, en la suma da igual, pero si lo hacemos en una resta, veamos. 2/3 menos 1/5, por ejemplo. Primero, este lo voy a hacer de manera correcta, ¿ya? Multiplico 2/5 menos 3/1 dividido en 3/5. 2/5 es 10, 3/1 es 3 y 3/5 me da 15. Así que aquí me quedaría 7 dividido en 15. Aquí lo primero que hice fue multiplicar el 2/5, fíjense, hice este paso primero. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Que esta sería la forma no correcta. La misma operación, fíjense. Si lo hago de aquí para allá me quedaría 1/3 menos 2/5 dividido en 3/5. 1/3 me da 3, 2/5 me da 10, 3/5 me da 15 y si lo resto me da menos 7 dividido 15. Fíjense que nos dieron resultados diferentes. Acá me dio 7 dividido 15 y acá me dio menos 7 dividido 15. El correcto es este, ¿vale? Así que siempre tengan en consideración, sobre todo cuando están restando fracciones, que debo hacer esta operación primero, ¿sí? La primera fracción, el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, ¿vale? Aquí lo hice al revés, ¿sí? ¿Queda claro la diferencia ahí?
para que no se equivoquen. Ahí tienen que tener mucho ojo. Tanto en suma y resta, tienen que tener mucho, mucho ojo de que lo hagan así. Siempre es el numerador con el denominador de la segunda. Así voy sumando las fracciones. Otro ejemplo, 3 cuartos menos... a ver, ojo acá. Esto de la multiplicación cruzada, ¿sí? Sirve para fracciones que no tienen igual denominador. Porque cuando tienen igual denominador, no es necesario hacer la multiplicación cruzada. ¿Qué hago acá? Cuando tienen igual denominador, fíjense, son el mismo. Lo que hago es mantener el denominador y simplemente aplico la operación correspondiente en el numerador. ¿Sí? Acá me daría menos 2 dividido en 4. ¿Vale? Igual para la suma. Si estoy sumando dos fracciones que tienen igual denominador, entonces mantengo el denominador y arriba sumo. ¿Vale? Esa es como la salvedad importante. Si al final lo que hacemos acá cuando multiplicamos cruzados es igualar denominadores, prácticamente eso es lo que hacemos, ¿vale? Porque al final lo único que podemos hacer nosotros es sumar y restar fracciones cuando tenemos igual denominador. Entonces, si tienen igual denominador, usted aplica la operación correspondiente en el numerador y mantiene el denominador, ¿sí? Si no tienen igual denominador, entonces hacemos esta multiplicación cruzada con mucho ojo que esta es la operación que hago primero, ¿sí? Acuérdense bien de eso, porque es un error súper común. Ahora, con respecto a la multiplicación y a la división, ¿sí? La multiplicación y la división, estas son un poquito más fáciles de aprendérselas. Cuando yo voy a multiplicar fracciones, lo único que debo hacer es multiplicar hacia el lado, ¿sí? Entonces aquí me quedaría A por C dividido en B por D. Un ejemplo, si tengo un tercio por 2 quintos, entonces multiplico hacia el lado. 1 por 2 y 3 por 5. ¿Sí? La multiplicación es la más sencillita. Usted multiplica para el lado nomás. Todo el rato para el lado. Otro ejemplo, 3 cuartos por un tercio. Multiplico 3 por 1, 4 por 3. 3 por 1 es 3 y 4 por 3 es 12. De ahí llegué al resultado. ¿Sí? Entonces, multiplicación para el lado. Y cuando es división, aquí vamos a tener varias variantes de la división. Cuando es división, lo único que debo hacer, eh, ahí está, es realizar una multiplicación cruzada. Esta es la primera forma, ¿va? Le voy a enseñar tres formas diferentes. La primera forma sería multiplicar cruzado. Me quedaría A por D dividido en B por C. ¿Sí? Multipliqué cruzado ahí. Ejemplo, un tercio dividido 2 quintos. Lo que hago acá es multiplicar cruzado. 1 por 5 me da 5 y 3 por 2 me da 6. ¿Sí? Segunda forma, ¿se puede simplificar cruzado? Sí. Si usted, por ejemplo, se maneja con la simplificación, sí puede simplificar perfectamente. Por ejemplo, en la multiplicación, acá puedo simplificar el 3 con el 3, ya para que así se ahorre la simplificación después de la fracción. Sí, pero si usted no sabe simplificar cruzado, mejor acá, cuando llega, por ejemplo, a este resultado, puede simplificarlo usted. Por ejemplo, aquí yo lo puedo simplificar por 3. Si simplifico por 3, voy a llegar a que es un cuarto del resultado final. ¿Vale? Eso es por la pregunta que me hizo Cristóbal. Vale, entonces, ¿cuál es la segunda forma? La segunda forma de hacer la división de fracciones es, fíjense aquí, lo que voy a hacer es invertir esta fracción de acá, los voy a cambiar de lado, ¿ya? Voy a aplicar su inverso multiplicativo, ¿se acuerdan? Que es como dar la vuelta, por decirlo así. Entonces, al dar la vuelta, ahí me equivoqué, ahí.
¿Qué va a pasar? Como es el inverso multiplicativo, de división va a quedar en multiplicación. Así que lo que voy a hacer es multiplicar fracciones. Y como habíamos visto en la hoja anterior, la multiplicación se hace hacia el lado. Así que aquí me quedaría A por D dividido en B por C. ¿Sí? Así que lo único que hice fue dar vuelta a la segunda fracción y así en vez de división multiplico. Y fíjense que llegamos a las mismas letras, llegamos a la misma multiplicación. AD, BC, AD, BC. Así que otro ejemplo, o de hecho vamos a hacer el mismo ejemplo de arriba. Si teníamos esta división, lo que voy a hacer es dar vuelta en la segunda fracción y me queda en multiplicación. Así que aquí multiplico para el lado. 1 por 5 es 5 y 3 por 2 son 6. Y llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Y la tercera forma que les voy a enseñar es en caso de que ustedes encuentren las fracciones una arriba de otra, dividiéndose. ¿A qué me refiero con esto? Así. Eh, van a ver ejercicio en que ustedes se van a encontrar las fracciones así. Entonces, una forma fácil de poder hacer esto es la siguiente. Es en el numerador multiplicar los exteriores con los exteriores, A por D, dividido en los que están adentro con los que están adentro, B con C. ¿Sí? Entonces es como otra forma de poder verlo, ¿ya? En verdad todas son equivalentes y con todas se llega al mismo resultado. Solamente que, por ejemplo, esa tercera forma les puede servir más cuando estén haciendo algún ejercicio y lleguen algún momento como este. Por ejemplo, un tercio, dos quintos. Mismo ejemplo. Si yo tengo esa división de fracciones, entonces tomo el 1 con el 5 y me da 1 por 5. Y tomo el 3 con el 2, lo multiplico. Ahí, ahí. Entonces, 1 por 5 es 5 y 3 por 2 son 6. Y llegué al mismo resultado. Son las tres formas que tenemos de poder dividir las fracciones. Esta parte fue súper expositiva, pero ¿se entendió hasta ahí? Entonces así tenemos como las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Las vi un poquito más rápido porque la habíamos visto anteriormente, pero igual si tienen dudas me puedo devolver algunas. ¿Le quedaron claras las cuatro operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación, división. ¿O hay alguna que le haya costado o quieren que explique de nuevo? Ya, genial. Si necesitan que explique una, me dicen. Ahora, ¿para qué me sirven todas estas operaciones? Lo que pasa es que lo que vamos a hacer son las operaciones combinadas como habíamos visto anteriormente, ¿sí? En las operaciones combinadas, recuerdo de hecho que esto también lo vimos en clases presenciales, chinini, y había algo súper importante que era que si teníamos muchas operaciones juntas, yo no podía llegar y hacerla a tonta y a loca. De hecho, me acuerdo que en el cuaderno hicimos algo como esto. Ya, por ejemplo, acá, si yo parto primero con la suma, me daría 2 más 2 es 4, por 2 me da 8. Y si aquí parto primero con la multiplicación, me da 4, más 2 son 6. ¿Cuál de los dos resultados está correcto? ¿El 8 o el 6? ¿Cuál está correcto ahí? ¿O el 8 o el 6? El 6, El 6, el 6, el 6, dicen por ahí. porque primero va la multiplicación y después la suma. ¡Pam! Eso es lo importante. ¿Dale? Entonces, ejercicios como este no van. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que existe una jerarquía en las operaciones. ¿Vale? Y nosotros habíamos visto una sigla que era el papomudas. Ya que también se lo escribí en el cuaderno. Papo. Oh, se me acabaron los colores. Ya, ya, que el pa era de paréntesis, el po era de potencias, ya, el mu era de multiplicación, la d era de división, la a era de adición y la s era de sustracción. Súper importante acá que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía.
al igual que la suma y la resta entre ellas. Misma jerarquía, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto de la misma jerarquía? Que, por ejemplo, si yo tengo un ejercicio, ya un ejercicio súper básico. ¿Qué es lo que hago yo primero acá? Como ambas tienen la misma jerarquía, aquí lo que tengo que hacer es la que esté primero de izquierda a derecha, ¿sí? Eso es importante. Ahí yo me tengo que detener y digo ya, obviamente acá no puedo hacer la suma primero, si yo sumo uno más 2 ya ahí ya estaría partiendo mal el ejercicio. Entonces aquí yo tengo que hacer la multiplicación o la división primero, ¿vale? Porque las dos son de jerarquía más alta que la suma. Pero si ustedes se encuentran en un ejercicio con las dos al mismo tiempo, con multiplicación y con división, entonces hacen primero la que esté de izquierda a derecha, ¿vale? De hecho, un ejercicio muy clásico es este, ahí. Entonces aquí uno dice, pucha, ¿qué hago acá si las dos tienen la misma jerarquía? Usted siempre de izquierda a derecha en caso de que tengan la misma jerarquía, ¿vale? Si está en un ejercicio combinado, por ejemplo, si está en un ejercicio combinado como este, que tiene muchas multiplicaciones y divisiones, aquí sí lo que puede hacer es hacer la multiplicación y la división al mismo tiempo, ¿vale? Y llegar al resultado ahí, ¿sí? Y ahí poder ir operando. Pero lo importante que usted tenga claro es que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, ¿sí? Y si se encuentra con las dos al mismo tiempo en el mismo ejercicio, parte de izquierda a derecha, ¿vale? Eso es súper importante, quiero que lo tengan muy claro. Entonces, en ejercicios combinados como este, ¿qué hago primero acá? ¿Qué operación hago primero? Esto es un 5 por si acaso. ¿Qué hago primero aquí? Multiplicar, multiplicar. Exacto. Entonces aquí lo primero que hago es la multiplicación. Fíjense bien esto, sí, y aquí les quedaría un medio menos, acá es menos 3 por 4. Como la multiplicación se hace hacia el lado, entonces me quedaría menos 3 por 4, que sería menos 12, y 5 por 3, que me daría 15. ¿Sí? Y ahora me queda acá la resta, que la resta se hace cruzada. Y acuérdense, primero hago 1 por 15, así, o hago el 12 por 2. ¿Qué multiplicación hago primero? ¿1 por 15 o 12 por 2? 1 por 15, perfecto. 1 por 15, que me da 15, menos 12 por 2, que me da menos 24, ¿sí? Y después 2 por 15. Ya, acá arriba resto, y el 12 por 15 que me da 30 acá. Acá 15 menos 24 me da como resultado menos 9, ¿sí? Y ahí llega el resultado correspondiente. Bueno, esto lo puedo simplificar por 3, de hecho, y me da menos 3 dividido 10, ¿sí? Pero en general quiero que tengan claro que existe un orden en las operaciones y es súper importante respetarlo, porque si ustedes no lo respetan van a llegar a resultados incorrectos, ¿sí? ¿Quedan dudas con esto de las operaciones combinadas? Mañana lo vamos a practicar mejor. Ya, de hecho, les dije que les tenía como una actividad, un juego que les voy preguntando uno a uno. Diferentes preguntas, valga la redundancia, alternativas, y tienen que ir respondiendo por un premio millonario que vamos a hacer, ¿vale? Pero mañana vamos a ver bien cómo lo hacemos, ¿sí? Pero eso, si tienen dudas me avisan, ¿vale? ¿Qué más les iba a decir? Se voy a detener la clase, eso sí, dejar de compartir.